Oramos en el Señor. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña aclaración. El domingo pasado mi esposa me retó, me dijo, estaba muy fuerte el micrófono, estaba ahí hablando muy fuerte. Y le dije, lo hice a propósito. Y es verdad, no es broma que lo hice a propósito, porque la transmisión de internet, ¿cómo se llama? De YouTube, se escucha muy despacio. Entonces, tuve que hablar fuerte para que se escuchara mejor en la transmisión. Así que, pero sirve para que se despierte también y no se me quede dormido en medio de la predicación. Un grito más en esta vida no va a molestar mucho. Bueno, hecha esa aclaración, quiero pedirle que abra su Biblia en Mateo capítulo 17. Repetir la bienvenida que está diciendo mi hermano Mel a cada persona que está en este lugar. Y hoy nos corresponde analizar un texto muy conocido llamado La Transfiguración. Y mientras usted lo busca, Mateo capítulo 17, quiero contarle una historia. Algunos conocen esta anécdota, pero me acordaba mientras preparaba la predicación de esta anécdota, hace varios años, antes de la pandemia, alrededor de 7 años atrás, me recordaba Pablo, Sergio, Pablo y yo tuvimos la alegría de ir a una conferencia al sur, a Temuco. Y viajamos a Santiago en auto, bien apretadito. Íbamos con otros hermanos de La Serena. Después tomamos un avión a Temuco y una conferencia muy linda donde estuvo el pastor Chacho Salcedo, un pastor de República Dominicana de la iglesia de Miguel Núñez. No sé si ustedes lo conocen, lo ubican, pero él es el copastor de la iglesia bíblica internacional, bautista internacional, perdón. Y también ese día el otro pastor que exponía era el pastor Augusto Nicodemo, que yo era su fan. Pocos lo conocían, yo lo escuchaba mucho a través de YouTube, me gustaban mucho sus predicaciones. Y cuando llegamos, recuerdo que la primera noche predicó el pastor Salcedo y terminada su predicación, todos se acercaron a él a saludarlo, algunos a sacarse fotos, qué sé yo. Y nosotros aprovechamos, y con mi amigo Franco, el pastor Franco de La Serena, que conocíamos bien al pastor Augusto Nicodemo, vimos que estaba solito ahí, que nadie, no lo conocían, no lo ubicaban, y dijimos, vamos a saludarlo, aprovechemos que nadie lo pesca. Así que nosotros fuimos y conversamos con él. Bueno, él habló más porque yo, la verdad, siento que tengo un magíster en decir. ¿Le ha pasado de repente que uno dice tonteras cuando está frente a personas que no sabe qué decir? Bueno, yo tengo un magíster en decir cosas desubicadas en esos momentos, entonces me quedé callado mejor. Y resulta que conversábamos con él, muy simpático, un viejito, la verdad, con una gracia especial de Dios. Y a la noche siguiente a él le tocó exponer, a él predicar. Y después de que él predicó, ya no se podía acercar al pastor Nicodemo, porque todos querían estar con él, todos querían escucharlo, todos querían hablar con él. Y en la última noche recuerdo que se hizo un conversatorio donde hicieron preguntas, todos podíamos hacer preguntas por papelito, y se escogían algunas y se le hacían a los pastores. Y bueno, en un momento se le hizo una pregunta al pastor Salcedo, y el pastor Salcedo, con una humildad que me bendijo mucho, él dijo, yo puedo dar una respuesta a esta pregunta, pero yo quisiera escuchar la respuesta del pastor Augusto. Reconociendo la autoridad y el conocimiento que tenía Augusto Nicodemo, el pastor Salcedo guardó silencio y prefirió que el otro pastor contestara esa pregunta. Y ya de vuelta, para terminar la historia, veníamos en el avión y justo de vuelta para acá y venía el pastor Augusto ahí con nosotros, lo teníamos para nosotros solos, para molestarlo todo el trayecto de vuelta de Temuco a Santiago. Y resulta que yo pensaba en ese momento las personas que iban en el avión y decía, si las personas supieran quién es ese viejito que ahí, que se parece al abuelito de App, que va sentado ahí, calladito, si supieran quién es, dejarían de hacer las cosas que están haciendo, de las conversaciones triviales que tienen, y querrían conversar con él, así como nosotros teníamos deseos de escucharlo, de conversar con él. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la predicación del día de hoy? Al final me va a entender. ¿Encontró Mateo capítulo 17? ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 17 del versículo del 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano,
y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Oremos un momento. Amado Padre, gracias porque tenemos este maravilloso pasaje de la Biblia frente a nuestros ojos el día de hoy. Gracias por tu palabra, Dios, que es verdadera lámpara a nuestro camino, que nos ilumina, que nos hace ver la luz, Señor. Nosotros que estábamos en tinieblas, hemos sido alumbrados por tu evangelio, Señor, y queremos seguir caminando en él, queremos ser más y más alumbrados. Yo te pido por mi vida y por la de mis hermanos, Señor, para que nos bendigas en esta mañana, que me fortalezcas y en tu gracia me permitas hablar tu palabra con sabiduría y con tu gracia, Dios, que nos das. Y permite a mis hermanos comprenderla, recibirla en su corazón, atesorarla, Señor, y seguir avanzando en el conocimiento tuyo. Glorifícate y glorifica el nombre de Jesús en medio nuestro. Lo pedimos a ti, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. 6 días después de qué? Mateo deja ese detalle, dice 6 días después. 6 días después de aquella tremenda declaración que Pedro había hecho. ¿Se acuerdan la declaración que había hecho Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que seguido de eso Jesús había dicho que él tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de las principales autoridades, y que iba a morir en Jerusalén, iba a ser crucificado, pero al tercer día iba a resucitar. ¿Se acuerdan de todo ese evento donde Pedro incluso intenta oponerse a Jesús para que no vaya a Jerusalén? Y Jesús dice que el que quiera seguirlo, no solamente tiene que dejarlo ir a la cruz, sino que él mismo tiene que tomar su cruz y seguirlo a él también. Bueno, 6 días después de esta conversación, esta potente revelación y este llamado a atención que Dios le hizo a Pedro, es que Jesús toma a 3 de sus discípulos, a los más cercanos. Sabemos por la Biblia que estos eran no los regalones, pero los más cercanos dentro de los 12 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, y fueron también pilares en la iglesia del primer siglo. Jesús los toma y los lleva a un monte alto. ¿Qué monte alto? No lo sabemos. Algunos eruditos piensan que es el monte Hermón, un monte que está a 3.000 metros de altura, tiene una altura de 3.000 metros con respecto al mar de Galilea. Pero la Biblia es clara en decir que los llevó aparte a un monte alto, a cualquiera. ¿Y sabe qué? Yo creo que el Espíritu Santo a propósito no dejó el nombre de ese monte, porque lo importante no era el monte, sino aquel que subía a ese monte ese día. Porque estoy seguro que los corazones idólatras del ser humano, de todos nosotros, si supiéramos cuál era ese monte, iríamos ahí, haríamos peregrinaje a ese monte, creyendo que en ese monte encontraremos algo glorioso y algo maravilloso. Y lo único glorioso y maravilloso es aquel que subió a ese monte. No es el monte, sino es Jesús a quien predicamos, a quien anunciamos. Entonces Jesús los toma, a estos 3 y los hace subir junto a él a un monte alto, y el versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No sabemos en qué parte de este monte, en qué tramo del trayecto, porque como dijimos, eso no es lo importante, pero Jesús se transfiguró frente a sus 3 discípulos. La palabra transfigurar quiere decir cambiar de figura o de aspecto. Es la misma palabra griega metamorfosis, que nosotros usamos y que le enseñan a los niños en el prekinder con las maripositas, ¿cierto? Que las mariposas sufren una metamorfosis, que pasan de ser una oruga a una linda mariposa.
Es esa palabra la que está usando el autor, Mateo, el autor del Evangelio, está diciendo que Jesús se transfiguró. Tuvo una metamorfosis, un cambio de aspecto, de forma frente a sus discípulos. ¿Cómo fue este cambio de aspecto? Dice claramente, véalo en su Biblia, dice, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El rostro de Jesús dejó de ser el rostro de un judío común y corriente del primer siglo, volviéndose un rostro como el de ningún hombre en la tierra. Un rostro no que reflejaba luz, sino del cual emanaba luz. Porque hay una gran diferencia entre reflejar luz y emanar luz. La luna refleja la luz del sol, pero el sol tiene luz propia. Luz del rostro de Jesús emanaba. Y no era un brillito, no era algo, no es que el Señor se había echado un polvito como mis niñas que de repente se echan unos brillitos y todo el auto, voy manejando de repente y todo el auto se ilumina. Y miro para atrás y está mi Consu ahí tirándose unos brillitos. No era un brillo, no era un simple brillo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que era como la luz del sol, como el sol. ¿Ha intentado mirar el sol? Cuando niño uno jugaba a mirar el sol, los ojos no aguantan. Está la luz, los ojos son incapaces de soportar el brillo. Así era el brillo que emanaba del rostro de nuestro Señor. Y sus ropas, dice, dejaron de verse como las ropas de un ser humano cualquiera, porque sus vestidos se hicieron blancos como la misma luz. Marcos dice en Marcos capítulo 9, versículo 3, este mismo evento lo narra de la siguiente manera y dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Yo me imagino el esfuerzo mental de Marcos tratando de explicar, tratando de ponerle un adjetivo que pudiera darnos a entender cómo era la ropa de Jesús. Y es que sinceramente yo creo que no había nada que se comparara en la tierra a cómo se veían las ropas de Jesús. Por eso él dice en su intento de describir estas ropas tan llenas de gloria que eran prácticamente indescriptibles, dice como la nieve de blancas, como ningún lavador puede jamás llegar a lavarlas, a limpiarlas, a ponerlas tan blancas. Ningún hombre en la historia de la humanidad había vestido semejantes ropas. Por eso los evangelistas, los autores de estos evangelios de Mateo, Marcos y Lucas también que lo relata, no son capaces de describir cómo era la ropa. Pero una cosa podemos decir con certeza, que ninguna ropa en la historia de la humanidad puede compararse a los vestidos de Jesucristo. Ningún rey en la historia de la humanidad se ha vestido con tanta gloria, con tanta distinción como Jesucristo estaba vestido esa noche, ese día. Entre paréntesis, al parecer algunos autores coinciden que ya era de noche cuando esto sucedió. Pero el punto es que lo que estaba sucediendo frente a los ojos atónitos de estos tres discípulos era que por un momento la majestad de Jesucristo estaba haciéndose visible a ojos humanos. Hermano, Pedro había dicho hace 6 días atrás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿a quién estaba viendo Pedro? Sí, a Jesús. Pero ¿cómo era Jesús? No era ni rubio de ojos verdes como Sefirelli lo puso. Jesús era un hombre común y corriente. Jesús era un judío más del primer siglo. Mire, la noche cuando Jesús fue apresado, la Biblia dice que Judas le dijo a los alguaciles, a los que iban a ir con él, para que sepan cuál de todos esos morenos que están ahí es Jesús, yo voy a ir y le voy a dar un beso. Al que yo bese, ese es. Si Jesús hubiese sido diferente físicamente, hubiese bastado con que Judas hubiese dicho, mire ese grandote que está allá, musculoso, fortachín, de pelo rubio, cabello, no sé, rizado, ese es. Pero no. Jesús caminaba y era como cualquier otro ser humano de la tierra.
A ese ser humano que físicamente, visiblemente se veía igual que cualquiera, Pedro había dicho, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tienes naturaleza divina. Y por un momento, frente a sus ojos, el velo de humanidad de Jesucristo estaba dejando pasar el brillo y la gloria de lo que Jesucristo realmente era, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sus discípulos estaban pudiendo ver con sus ojos naturales, la gloria del Hijo de Dios. Qué momento más glorioso y sublime. Pedro no estaba equivocado, mis hermanos. Pedro había dicho correctamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ese momento, como dije, los discípulos habían visto solo por la fe que Jesús era el Mesías. Habían visto a un hombre hacer milagros asombrosos, sí. Habían visto a alguien enseñar con autoridad única, sí, pero un hombre al fin y al cabo. Pero ahora ven la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Porque Él es la imagen del Dios invisible, dice la Biblia. El Rey de Israel, el Rey del universo, el Rey de gloria, el Rey de todo lo creado, se manifestaba frente a ellos de manera clara, visible a ojos humanos. Se cumplía entonces lo que Jesús había dicho 6 días antes, cuando les había dicho lo que vimos el domingo pasado. Mateo 16, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino o en su dignidad real, como lo explicamos la semana pasada. Se estaba cumpliendo lo que Jesús acababa de decir hace 6 días. Habían algunos que iban a ver a Jesús ya no como el siervo sufriente, no solamente como el siervo sufriente, no solamente en sus ropajes de humanidad, sino en su gloria real. Versículo 3 dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Este versículo es tan misterioso como maravilloso. Surgen inmediatamente muchas preguntas. No sé si usted lo había leído antes, pero es uno de los pasajes más enigmáticos de la Biblia. Jesús está ahí, resplandece, ya eso ya es tremendo. Y además, como si faltara, emoción al momento y expectación al momento, aparece Moisés y Elías conversando con Jesús. Yo no sé qué habrá pasado en ese momento por la mente de los discípulos. No sé si siquiera podían pensar al ver la gloria. Yo creo que no. Al ver la majestad de Jesucristo y además ver que aparecía Moisés y aparecía Elías al lado de Jesús. Surgen para nosotros inmediatamente muchas preguntas. ¿Cómo es posible que aparecieran Moisés y Elías si ellos habían existido muchos siglos antes? ¿Por qué ellos y no Abraham, David u otro personaje de la Biblia? ¿Cómo fue posible que los reconocieran si nadie tenía un registro gráfico de cómo eran ellos? Y más importante, ¿por qué tenían que aparecer? ¿Por qué era importante que aparecieran? ¿Y de qué hablaban? Porque dice la Biblia que hablaban con Jesús. No aparecieron como fantasmas, no eran espectros. No podemos decir que eran imágenes como, no sé, como una sombra. Eran ellos. No puedo decirle si de carne y hueso, pero sí puedo decirle que eran ellos los que conversaban con Jesús. ¿Y de qué hablaban? Bueno, para responder estas preguntas, permítame, téngame paciencia, y si no conoce mucho el texto bíblico, a lo mejor hayan cosas que no las entienda, voy a tratar de ser lo más pedagógico posible. Pero quienes conocen la Biblia van a saber y van a entender rápidamente por qué Moisés y por qué Elías. Moisés primero fue el líder escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, ¿cierto? Quien recibió la ley de Dios, quien subió al monte Horeb y recibió las tablas de la ley, ¿sí? Al monte Sinaí, perdón. Subió y obtuvo las tablas de la ley. Y a quien se le atribuye la autoría de los primeros 5 libros de la Biblia. Para los judíos, Moisés es quien ha traído la mayor revelación y sin duda el líder más importante
Y con justa razón. ¿Por qué? Miren lo que Dios mismo dijo de Moisés en en Números capítulo 12, versículo 6 en adelante. Dice, y él les dijo, Dios hablando a Israel, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Los judíos conocían este pasaje. Y conocían la importancia de Moisés. Fue Dios quien puso a Moisés por sobre todos los otros profetas que vendrían. Era correcto entonces que estuviera ahí Moisés. Además que Moisés tenía una promesa. Él vería la apariencia de Jehová. Interesantes son estas palabras. Porque ¿con quién está Moisés ahora hablando cara a cara? Con Jesús. Con Jesús. Y Elías, ¿quién fue Elías? Elías fue el profeta que en el momento de la mayor apostasía de Israel, cuando Israel se estaba entregando por completo al culto pagano a Baal, desafió a todo el pueblo a que se definiera y que digan, ¿a quién van a servir? ¿A Dios o a Baal? Él se presenta como prácticamente el único profeta. Él de hecho dice así, yo soy el único profeta que ha quedado de Dios. Y él desafía a Israel a una competencia. Léanlo porque es muy interesante este evento que ocurre con Elías en el libro de los Reyes, donde Elías dice a los sacerdotes de Baal, hagan ustedes un altar y yo voy a hacer mi altar. Y el Dios que responda por fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Le voy a hacer la historia corta. Obviamente Baal no respondió porque Baal nada es. Y Dios hizo descender fuego del cielo. Se encendió el altar que había preparado Elías. Y Elías fue y mató a los falsos profetas de Baal. E hizo volver el corazón de Israel hacia Dios. Elías además fue el profeta que no vio la muerte. Sí, no vio la muerte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que fue arrebatado al cielo por un carro de fuego. Elías, podemos decir, fue el más grande de los profetas. Y así lo tenían en Israel. Además que Elías estaba profetizado que él tenía que aparecer de nuevo antes de la venida del Mesías. Así decía la profecía, que antes de la manifestación del día glorioso de Dios, vendría el profeta Elías. Podemos decir entonces que Moisés representa la ley, y Elías a los profetas. Y convenientemente para este encuentro, el Antiguo Testamento es conocido como la ley y los profetas. No es exagerado decir entonces que en Moisés y en Elías está representado todo el Antiguo Testamento. Moisés había dicho que después de él Dios levantaría a uno a quien todo el pueblo tenía que oír. Profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, dijo Moisés, a él oiréis. Y como ya dije, Elías tenía que aparecer antes de la venida del Mesías. Entonces la palabra de Dios se estaba cumpliendo plenamente. Completamente. Dios le había dicho a Moisés que Moisés iba a hablar cara a cara con Dios. ¿Y qué estaba haciendo en ese monte Moisés? Hablando cara a cara con Dios. Elías tenía que aparecer antes de la venida de Jesucristo, del Mesías. Y allí estaba Elías junto a Jesús. ¿Pero de qué hablaban? ¿Cuál era la conversación? Mateo no lo dice. Mateo solo dice que hablaban, pero Lucas sí nos cuenta. Vaya a Lucas capítulo 9, versículo 30. Y mire lo que dice. Dice Lucas capítulo 9, versículo 30, dice, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías hablaban
con Jesús de su muerte y de su resurrección. Estaban hablando de la crucifixión de Jesús, del evento más sublime y al mismo tiempo más terrible de la historia de la humanidad. Sí, mi hermano. Porque el Hijo de Dios sería asesinado y colgado sin culpa alguna en una cruz como un vil malhechor. El crimen más horrible de la humanidad. Y al mismo tiempo, el Hijo de Dios se entregaría en sacrificio como un cordero para liberar a su pueblo de sus pecados en el acto de amor más sublime y poderoso de toda la historia de la humanidad. Mire, lo extraordinario es que la palabra que usa aquí Lucas cuando dice y hablaban de su partida, ¿sabe qué palabra es? Es la palabra éxodo. Y hablaban de su éxodo. De eso hablaba Moisés y Elías con Jesús. Y cuando decimos hablaban de su éxodo, eso obviamente, y por todo el contexto, por el hecho que estuviera Moisés ahí, por lo que Jesucristo iba a hacer, nos recuerda aquella noche en la cual el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Y cómo fue liberado? ¿Cómo fue esa noche? Dice la Biblia que Dios mandó a Moisés que todo el pueblo sacrificara un cordero y con la sangre de ese cordero pintaran los dinteles de sus casas, de las puertas y las ventanas de su casa. Porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte. Y en toda casa donde no estuviera pintada con la sangre de ese cordero, el ángel de la muerte iba a entrar e iba a dar muerte a los primogénitos de cada familia. Eso fue lo que hizo reaccionar al testarudo de Faraón y dijo por fin, váyanse. Eso hizo que Faraón no pudiera retener más al pueblo de Israel e Israel pudiera salir liberado de su esclavitud. Egipto era la potencia de ese momento y ellos eran un pueblo esclavo. No había manera de que Israel se liberara de Egipto. No había forma. Ellos no sabían pelear, ellos no tenían ejército, ellos no sabían nada más que cosechar, que cuidar ovejas. Eran esclavos, estaban atados a servidumbre. Pero esa noche fueron liberados. Dios hizo un milagro. Hizo distinción entre los hijos de Israel y los egipcios. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte entró en todas las casas, menos en aquellas que estaban marcadas con la sangre de un cordero. Jesús, Moisés y Elías están hablando que de la misma manera Jesús sería sacrificado ahora por el pueblo para defender con su sangre de la muerte eterna a los que creyeran en Él. Lo más dramático de todos, mis hermanos, lo más dramático de esto es que conocemos la historia, sabemos que el Señor va a morir en una cruz, pero yo no sé si usted ha puesto atención que el que está hablando y el que está diciendo, conversando de que va a ir a una cruz, que va a ser asesinado, que va a derramar su sangre, es el mismo que está resplandeciendo con una luz como el sol y cuyas vestiduras resplandecen blancas, más blancas que la misma nieve. No sé si entiende o dimensionamos lo que estamos diciendo. Que el que está diciendo que va a ser sacrificado no es cualquier hombre, no es cualquier persona, sino que es uno que está lleno de gloria y que está vestido de gloria. Es uno que es incomparable, uno que tiene vestiduras incomparables. Mi hermano, si mataran a una autoridad, a un rey de este siglo, de este mundo, que se visten con tantas ropas, con pompas y todo lo demás, si lo asesinaran sería un escándalo gigantesco. Y este mundo lloraría y harían no sé cuántos días de duelo porque mataron al rey tanto, que se vestía y mostrarían sus vestidos y sus ropas. Pero ni aún el rey que tuviera todo el mundo bajo su dominio se compara al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Que Él se vestía con gloria y majestad.
Pero siendo rey, siendo el mismo Hijo de Dios, tomó un ropaje, ¿cómo decirlo? No se me ofenda. Tomó un ropaje vil, uno de carne y hueso, como el suyo y el mío. Esa ropa tomó para vestirse. ¿Por qué digo vil? Porque nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo se daña, nuestro cuerpo tenemos que cubrirlo. Nuestro cuerpo no tiene gloria. Y nosotros sabemos hacia dónde caminamos, hacia un cuerpo que se va a ir deteriorando cada vez más. Nuestro cuerpo se daña fácilmente, es vulnerable a todos los efectos de la naturaleza. Y Jesús toma, el Hijo de Dios, toma nuestra naturaleza, toma nuestro cuerpo. Es ese Rey glorioso que los discípulos podían ver cara a cara, que podían ver claramente. Ese que estaba lleno de gloria y majestad frente a ellos, Él se humillaría y se entregaría como un cordero para ser sacrificado, para que por medio de ese sacrificio tan inmenso e inigualable, usted y yo pudiéramos alcanzar reconciliación con Dios. ¿Puede ver lo extraordinario de lo que estamos hablando? ¿Lo puede ver? ¿Lo puede contemplar un momento? Porque nuestro Salvador es incomparable. Nuestro Salvador es inigualable. Porque no es un simple hombre el que está yendo a la cruz. No es un maestro más, no es un iluminado, no es alguien que fue altíbez y adquirió cierto conocimiento y por eso pudo hablar y hacer sanidades. No es un hombre que de alguna forma adquirió sabiduría. Es el Hijo de Dios resplandeciente como el sol, el que está yendo a la cruz a morir por usted y por mí. No hay nadie que se compare a Jesucristo el Señor. No hay nadie, no hay nada en este mundo que se compare a la cruz de Jesús, al sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Y de eso estaban hablando Elías, Moisés. ¿De qué más podrían hablar? ¿Qué tema podría ser más importante? ¿Qué cosa podría ser más gloriosa? Nosotros hablamos puras trivialidades todo el tiempo. Nosotros hablamos puras cosas terrenales, pero ellos que eran celestiales sabían que no había nada más glorioso que lo que Jesús estaba por hacer. Que no había nada más extraordinario en la historia de la humanidad que lo que Jesús estaba por hacer. Yo siento, iglesia, que nosotros no le tomamos el peso y no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz. Y por eso vivimos como vivimos. Y por eso no caminamos en fe. Por eso nos dormimos, porque aún no entendemos quién fue el que fue a la cruz por usted y por mí. ¿Quién fue el que tomó nuestro lugar? Y vivimos en trivialidades, y vivimos en mundanalidades y en carnalidades. Y por eso no somos capaces de entender las cosas espirituales. Por eso nos dormimos espiritualmente. Por eso no caminamos, porque estamos mirando hacia la tierra cuando debemos mirarlo a Él, cuando debemos mirar su gloria, cuando debemos mirar que Él es el resplandor de Dios, que Él es la luz de los hombres, que Él es lo que necesita nuestra alma y nuestro corazón. No existe tema tan grande y trascendental, glorioso, como en la cruz de Jesucristo. Quien piense otra cosa y así predique, porque hay predicadores que creen que hay otras cosas más importantes que debemos hablar. Quien piense así no entiende nada del Evangelio. No entiende nada del Evangelio, y lo repito. Quien piense que hay un tema más importante que debe ser predicado que la cruz de Jesucristo no entiende nada del Evangelio. Si alguien piensa que debemos predicar desde acá mejor la sanidad de la familia, cómo prosperar, cómo mejorar nuestros negocios, cómo llevarme bien con mi suegro, mi suegra, y cosas que son importantes, que pueden ser útiles, pero no son la cruz de Jesucristo, no entiende nada del Evangelio. Y el Señor nos libre de estar parados aquí y predicar otra cosa que no sea la cruz de Jesucristo, porque es en esa cruz donde está nuestra libertad. Es en esa cruz donde está el pago de nuestra salvación. Y porque no fue cualquier hombre el que fue a la cruz, sino fue uno que estaba lleno de gloria y majestad como ningún otro. Pablo el apóstol dice así en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura.
Para el mundo esto es un tema absurdo, es un tema de locos. Para los judíos es un tropiezo. Pero el apóstol dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es nuestra predicación. Y en 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice, yo no quiero predicar ninguna otra cosa, no me interesa saber nada más que la cruz de Cristo. Eso es lo que me interesa, conocer y predicar. ¿Cómo es posible que ese glorioso Hijo de Dios que resplandecía de manera indescriptible, que subió al monte, que Moisés anhelaba hablar con él, que Elías deseaba mirarle, ese mismo haya descendido de ese monte, no para sentarse en un trono donde todos nosotros le fuéramos y le adoráramos, sino ¿sabe a dónde fue? A otro monte más pequeño, oscuro, tenebroso, maloliente, donde estaban todos los delincuentes y los malhechores. El monte de la calavera, el Gólgota, y morir, y ser asesinado, y ser despreciado por los hombres. Pero no quedó ahí, porque Dios dio testimonio que Él era el Hijo de Dios, y al tercer día Él resucitó, como también Jesús lo había dicho. Versículo 4 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Gracias, gracias por Pedro. Como dice la canción, gracias por Pedro, gracias por Jonás. Porque Pedro nos recuerda todo el tiempo que la salvación es por gracia y no por méritos. Porque Pedro hizo muchos méritos, pero en contra. Pedro todo el tiempo metiendo la pata. Pedro todo el tiempo desubicándose. Pedro todo el tiempo no entendiendo. Gracias por Pedro, porque me siento identificado. Nosotros metemos la pata todo el tiempo. Y hablamos cosas que no tienen sentido y hablamos tonteras. Porque lo que Pedro había dicho, no puedo decir de otra manera, era una tontera. Mire, Marcos, escrito directamente desde las enseñanzas de Pedro, en este mismo momento agrega lo siguiente, Marcos capítulo 9, versículo 6 dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Y la verdad es que sabiendo que Marcos escribió escuchando a Pedro, a mí me suena como un reconocimiento de Pedro que lo que dijo era una burrada, era una tontera. Porque es como que Pedro se está excusando y dice, pero no sabía lo que hablaba. Porque de verdad, ¿qué tiene que ver eso, lo que está diciendo Pedro? Hagamos una enramada, mira, vamos a hacer aquí para que puedan descansar, estar. Él cree que sabe lo que es mejor para ellos. Mire, dice, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pedro cree saber, pero no tiene idea. No tiene idea que lo mejor es lo que está por venir. Que Jesús va a descender y va a ser asesinado, pero al tercer día va a resucitar. Pedro quería quedarse ahí en el monte, yo lo entiendo. Lo que estaba viendo era demasiado glorioso. Mejor le habría sido guardar silencio. Y eso es lo que nosotros hacemos, necesitamos hacer también más seguido ante Dios, mi hermano. Dios nos ayude a temblar en su presencia y guardar silencio ante su majestad. ¿Cuántas veces nuestras palabras lo único que hacen es estorbar? Mejor nos es guardar silencio y contemplar la grandeza de nuestro Dios. Nosotros venimos muchas veces con tanto bla bla, con tanto, Señor, sería bueno que hicieras esto, sería bueno que hicieras esto otro, sería bueno que me dieras esto para mi vida, sería bueno que me respondieras esto. Cuando lo que tenemos que hacer es guardar silencio y contemplar su hermosura y contemplar su majestad y contemplarlo a Él y mirar su grandeza. Versículo 5 dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Deteniendo a Pedro en su inoportuno comentario, el Padre habló y no permitió que la atención se desviara de quien se merece toda la admiración y toda la alabanza. Jesucristo, el Señor. Las palabras de Dios son tan potentes que podríamos hacer una prédica entera de solamente esta frase. Así que ahora empieza la predicación. No, es broma. Pero estas palabras de Jesús, de Dios Padre, son tan tremendas
Dice, este es, señalando a Cristo y a nadie más, confirmando su exclusividad y su calidad de Mesías. Dice, este es mi Hijo amado, confirmando la naturaleza divina de Jesús. Solamente de Jesús Dios ha dicho, este es mi Hijo amado, como exclusivo Hijo de Dios, como unigénito de Dios. No hay nadie que se compare a Jesús. Entonces, si usted pone su mirada en otro, se está equivocando, está errando, porque a nadie Dios ha dicho, ese es mi Hijo amado. A nadie ha señalado, sino a Jesús solamente. Por eso somos exclusivos. Hay gente que se molesta y dice que nosotros somos intolerantes. Sí, lo somos, porque es la verdad y la verdad es intolerante. Porque la verdad no tolera la mentira, la verdad no tolera el error. Porque al único que ha sido señalado como el camino, la verdad y la vida es Jesús. Entonces, si usted busca otro camino, errará y se perderá. Porque el único que se ha vestido de gloria y majestad es Jesús. Y sobre el único que ha resplandecido la gloria de Dios es Jesús. Es Él y nadie más. Él es el único. Por eso Dios mismo dice, en quien tengo complacencia. El único que agrada a Dios y en quien Dios, el Padre, se deleita, que cumple plenamente los deseos del Padre y por tanto todo el favor de Dios está sobre Él, sobre Jesús de Nazaret. A Él oíd. ¿A quién debemos escuchar? A Jesús. A Él oíd. Él es el mensaje del cielo. Él es el que debemos buscar y escuchar. Él es el camino, la verdad y la vida. A Él oíd. No a los chamanes y a los brujos, no a los filósofos orientales, no a los maestros de la nueva era, no a los soñadores de sueños, a los contadores de visiones y profecías mentirosas. A Jesús, a Él oíd. Y no lo digo yo, lo dice el Padre. Lo dice Dios. Versículo 6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Dios estaba manifestándose de una manera casi palpable y estos hombres hicieron lo único que podían hacer. ¿Qué cosa? Se tiraron de guata al suelo, rostro en tierra. No porque era lo que les habían enseñado que tenían que hacer. No porque en la escuela dominical le habían dicho, cuando ustedes sientan la presencia de Dios, entonces tírense de guatita al suelo. No por eso, sino porque ante la presencia manifiesta de Dios no queda ninguna otra cosa que un ser humano pueda hacer sino postrarse de guata al suelo. ¿Has visto cuando la gente se asusta porque, no sé, hay balazo, hay disparo o hay una explosión? ¿Qué es lo que hacen? Se tiran al suelo. Por el terror, por el miedo de la muerte, de que algo les pueda pasar. Era exactamente lo mismo que estaba pasando con los discípulos. No se imaginen una escena como de, perdón que la imagen, pero no se imaginen a los apóstoles así como reverencia y ahí acostándose. No se los imaginen así. Lo que hicieron ellos fue tirarse al suelo espantados. Igual como cuando alguien se espanta por una bomba. Porque el terror que ellos tenían es que pensaban que iban a morir. La Biblia dice que nadie verá a Dios y vivirá. El terror que los llenó a ellos era el pensar que ellos iban a morir. Salmo 14, lo leyó mi hermano al principio. Versículo 5 en adelante dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados? Algunos de los que están aquí, me equivoqué. Como carneros, dice, y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Si la tierra tiembla ante Dios, ¿cuánto más nosotros simples mortales? ¿Cuánto más nosotros? Si el mar retrocedió, si ante la presencia de Dios el mar dejó de avanzar y se detuvo como una pared, ¿cuánto más nosotros? No temblaríamos si fuéramos conscientes de la presencia de Dios. La Biblia relata varios pasajes en los cuales la presencia de Dios en ocasiones se hacía evidente como una nube, en muchas ocasiones. No es que Dios no estuviera siempre presente, Dios está siempre presente.
Pero hay momentos en los cuales Dios hace que seamos conscientes de una manera especial de esa presencia de Dios. Y se describe como una nube. Segunda de Crónicas 5:14 dice que cuando se dedicó el templo, una nube llenó el templo y dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Hay otro pasaje que describe lo mismo, que ellos quedaron de guata, tirados en el suelo, los sacerdotes, porque la presencia de Dios era tan evidente, era tan manifiesta que ellos estaban aterrados de saber que Dios estaba ahí. Cuando Dios se manifiesta en un lugar de tal forma que su presencia se hace evidente para los hombres, toda carne no puede hacer otra cosa sino postrarse ante la majestad de Dios. Toda arrogancia de los hombres queda hecha nada, toda soberbia desaparece y solo queda un profundo temor en el alma ante la conciencia de que Dios está presente. Quiera Dios manifestarse de esa manera en esta ciudad y glorificarse en medio nuestro. Entonces nuestros vecinos correrán a postrarse ante Dios y a confesar a Jesucristo el Señor. Por esto nos conviene dejar de orar por tantas cosas triviales y comenzar a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase manifiesta tu presencia en medio nuestro. Hágase manifiesta tu gloria en medio nuestro. Que tu nube llene este lugar, porque entonces nuestros vecinos vendrán y se postrarán y nosotros estaremos postrados delante del Rey. Terminemos. Versículos 7 y 8 dice: Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. El terror de los discípulos, como les dije, era el terror de muerte. Ellos estaban aterrados, sintiendo que la muerte estaba frente a ellos. Los discípulos se estaban enfrentando a una muerte segura, porque la Biblia dice: no me verá hombre y vivirá. Pero Jesús estaba ahí. No había nada que temer. ¿Por qué? Porque Jesús es quien los defendía. Si Jesús no hubiese estado ahí y ellos se hubiesen enfrentado a la gloriosa presencia de Dios, sin duda habrían muerto. Todo hombre que se enfrentó a la gloriosa presencia de Dios cayó instantáneamente muerto. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esto. ¿Por qué ellos no murieron? Porque Jesús era quien los cubría. Porque Jesús era quien estaba con ellos. Y es Jesús quien los levanta. Y es Jesús el único que queda, porque el único que importa es Jesús. Ya no es Elías, ya no es Moisés, sino Jesucristo, el Señor. Concluyamos y resumamos para terminar. El Mesías ciertamente había llegado. Pedro no se había equivocado en su declaración, porque era una declaración divina. Por revelación divina había entendido que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la majestad del Hijo de Dios estaba escondida, por así decirlo, detrás de un velo de carne y hueso. Sin embargo, por un momento, ese velo dejó de tapar la gloria del Mesías y sus discípulos pudieron ver con sus ojos que realmente Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan, el apóstol, después escribe en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo estoy seguro que Juan estaba refiriéndose a ese momento, a ese día, al monte de la transfiguración. Juan dice: yo vi su gloria, yo lo vi, lleno de gracia y de verdad. Lo extraordinario es que ese Verbo de Dios se había hecho carne, estaba manifestado como un ser humano, como un hombre. Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento. Y en este encuentro extraordinario, este es el encuentro más extraordinario, quizás, como decirlo así, de altas autoridades que ha ocurrido, porque superó el tiempo y el espacio. Hoy en día los mandatarios toman un avión, en 2 horas están reunidos mandatarios de distintos lugares del mundo. Pero aquí no fue un avión,
terrenal, sino fue algo que traspasó el tiempo y el espacio, porque aparece Elías, Moisés, que habían dejado de estar en la tierra hace cientos de años, aparecen hablando con Jesús. ¿Y qué hablan en ese encuentro tan extraordinario, tan único? ¿Cuál era el tema de conversación? La cruz. Porque no hay tema más grandioso y sublime que la bendita cruz de Cristo. Es por medio de esa cruz que nuestras almas son liberadas del dominio tiránico de las tinieblas, liberadas para vivir bajo la poderosa mano de Dios y ser verdaderamente el pueblo de Dios. Y es Dios el Padre quien nos dice: este es mi Hijo amado. Es Dios el Padre quien señala a Jesús, porque Jesús es el que complace a Dios y es a quien nosotros debemos oír. Quiere a Dios hacernos temblar ante su presencia y sacudir nuestra carnalidad, haciéndonos entender que lo que necesitamos es oír a Cristo y llenar nuestro corazón de la predicación de la cruz. Yo sé que muchos venimos aquí con nuestros temas personales, queriendo opinar y dar ideas a Dios de lo que sería bueno para nuestras vidas. Quiera Dios hacernos callar con una manifestación patente de su presencia en medio nuestro y entendamos que todo lo que necesitamos en nuestra vida es comprender lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. En esa cruz tenemos todo lo que nuestra alma necesita. Fuera de ella no necesitamos nada más. Yo quisiera que todos pudiéramos entender esto. Mire, Jesús se presentó como un hombre cualquiera, pero no era un hombre cualquiera. Se presentó en humanidad, pero no por eso dejó de ser quien era. Y quienes le han visto y quienes le han conocido no pueden hablar ahora ninguna otra cosa más que de Él. Ya no hay tema en su vida más importante que de Él. La pregunta es si usted le ha visto, si usted realmente ha conocido a Jesús, realmente ha contemplado su majestad. Yo quisiera que usted pudiera mirarle, contemplarlo y reconocerle como el Rey de gloria, como el Dios de los cielos. El Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor tenga misericordia de nosotros porque somos tan terrenales y tan carnales que nos quedamos dormidos ante la gloria de Dios. ¿Sabe que eso le pasaba a los discípulos? La Biblia dice en el texto de Lucas, no lo puse, pero Lucas 9, lo puede leer en su casa, narra este mismo evento. Y dice que los discípulos estaban quedando dormidos. Pero vino la gloria de Dios y la gloria de Dios los despertó. Y siento que así somos, iglesia. Somos un pueblo que nos dormimos. No físicamente, yo sé que algunos están cansados físicamente, sino espiritualmente. Nos dormimos. Y volvemos a caminar como si en nuestra vida no hubiese pasado nada extraordinario. Dejamos de mirar hacia Jesús. Quiere Dios despertarnos con su gloria, hacernos temblar ante su presencia, caer postrados ante Él y hacernos hablar lo único que importa, lo único que debemos hablar en nuestra vida, que es a Jesucristo y a este crucificado, al Hijo de Dios muriendo en una cruz para pagar por nuestros pecados, para darnos libertad y para darnos salvación. Oremos. Amado Dios, yo te quiero dar gracias porque tú eres siempre fiel y bueno, porque eres misericordioso. Y porque a pesar de nuestras debilidades y a pesar, Señor, de nuestra torpeza, Señor, tú sigues siendo bueno, sigues siendo fiel. Señor, yo te quiero dar muchas gracias porque tú tienes paciencia con nosotros, Señor. Tienes una paciencia incomparable, Dios. Nosotros somos más torpes que lo que fue Pedro, Dios, al hablar cosas que no tenían ningún sentido de haber sido dichas, Señor. Pero tú tuviste paciencia con él y tienes paciencia con nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque somos triviales, porque nos preocupamos de cosas terrenales y no de las celestiales. Haznos temblar ante tu presencia, Señor. Permítenos, Señor, contemplar aunque sea un poco de tu presencia y de tu gloria. Aunque sea, Señor, una brisa. Señor, quisiéramos que tu nube se posara sobre nosotros, pero aunque sea, Señor, aunque la contemplemos de lejos, permítenos verla, Señor.
Permítenos ver la manifestación de tu gloria, Señor, y temblar ante tu presencia. Perdona nuestra carnalidad y nuestra mundanalidad. Y guíanos, Señor, para vivir vidas agradables en temor de ti, temblando, temiendo ante tus ojos, para tu gloria y para la alabanza de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Póngase de pie para que podamos avanzar, porque también vamos a compartir la cena también el día de hoy, pero antes de eso, quisiera que respondiéramos a esta predicación cantando a Jesús el Señor, quien es digno de ser contemplado y alabado. Contempla al Rey,
Puede tomar asiento un momento. Vamos a disponernos a celebrar lo que conocemos habitualmente como la Santa Cena, la